Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a Ciencia Fútbol Club. Bienvenidos al segundo programa y en este caso, bueno, pues en este vamos a continuar en la misma línea. Vamos a mostrar el resumen y sobre todo a mostrar 5 artículos bastante curiosos también, como los 5 anteriores del programa anterior, valga la redundancia. En este caso van a hablar, bueno, como ya sabéis, este programa un poco la premisa, el objetivo de Ciencia Fútbol Club, pues es mostrar ciencia y en este caso en el sentido más práctico y sobre todo corroborado. Así que nada, vamos a mostrar tanto libros como artículos relacionados pues deporte, neurociencia, educación y también curiosidades varias. Como dije en el primer programa, no solo me voy a centrar exclusivamente en el ámbito deportivo o futbolístico, como ya de por sí el canal se dedica, sino que también le voy a dar bueno, pues un contenido más teórico y un contenido más divulgativo. Como ya sabéis, en este canal podéis encontrar también contenido científico divulgativo, también relacionado con la psicopedagogía o la psicología o la pedagogía. Así que bueno, sigamos y empecemos, mejor dicho, con este segundo programa. Bueno, pues nada, aquí a colación, como veis, traigo el primer libro, en este caso titulado Neurociencia de la motivación y, en este caso, de la dopamina a la acción. Ese es su título. Bueno, es un libro, en este caso español, sus autores son todos españoles, en este caso hablamos de 8, bueno, entre 8 y 10 autores y coautores. Bueno, fue escrito en alrededor de 2019-2020 y fue publicado en 2020. En este caso, bueno, pues este libro, como digo, es un libro colectivo, es un libro con coordinadores, autores y coautores, y bueno, pues aborda de forma extensa la aplicación de los conocimientos neurocientíficos en el deporte y en este caso también enfocado en la educación física y con un enfoque pues claramente interdisciplinar. Esta obra pues parte de una premisa fundamental y es el aprendizaje motor, el rendimiento deportivo y la educación física. En este caso no pueden entenderse adecuadamente sin considerar cómo funciona el cerebro. Bueno, pues a lo largo de los distintos capítulos, pues en este caso los autores y coautores explican que cualquier conducta motora es el resultado de una interacción compleja entre procesos perceptivos, cognitivos, emocionales y motores. En este caso, bueno, pues el libro detalla cómo funciones como la atención, la memoria, la toma de decisiones, el control ejecutivo y la regulación emocional pues influyen directamente en la adquisición de habilidades deportivas y sobre todo en la adaptación al entrenamiento. Ya sabéis que en este caso muchísimas veces sí que ocurre que por bueno, disfunciones, en este caso cognitivas, problemas cognitivos dentro de la atención, debido pues a, bueno, a un mal funcionamiento en diversas causas orgánicas, como también puede ser causas sociales, etcétera, pues la adaptación a los entrenamientos muchas veces en el día a día o en días puede ser bastante diferente. Se ve en campos como el atletismo, la natación, incluso también en este caso en el ámbito del fútbol. Bueno, aquí en este libro principalmente un concepto central es la plasticidad cerebral o la plasticidad neuronal, entendida como la capacidad del sistema nervioso para modificarse en respuesta a la experiencia. Aquí, bueno, pues el texto, sobre todo el libro, pues muestra cómo el entrenamiento físico y la práctica motora generan cambios reales en las redes neuronales y cómo estos cambios pues están modulados por variables como el contexto, la motivación, el feedback y también pues la variabilidad de las tareas. En el fútbol, por ejemplo, vemos muchísimas veces también cómo hay muchas tareas que son repetitivas y en este caso incluso son monótonas. Aquí se habla también de cómo muchas veces o sea, el que no haya incentivo también hace que las conexiones se paren y sobre todo que en este caso, lo que al principio, como veis, la dopamina, es decir, los neurotransmisores encargados del refuerzo positivo, muchas veces en actividades motoras o actividades muy estáticas, muchas veces se acaban en este caso, ¿cómo decir? Se acaban parando porque, o no se acaban estimulando, porque se acaban, en este caso, dejando de activar debido a esa monotonía, debido
al que se han habituado a un refuerzo, ¿no? En este caso, las actividades que son plásticas, llamadas así, en este caso incentivadoras, pues son aquellas en las que continuamente tienen hábitos que proporcionan una actividad neuronal. Y así, pues como ya sabéis, se genera una sinapsis, y aquí es donde se genera un poco el incentivo de la dopamina o de los neurotransmisores, ¿no? Donde entran a reforzar esas conductas nuevas o esas conductas que en este caso generan iniciativas nuevas y sobre todo aprendizaje. Aquí también, bueno, este libro pues también establece puentes muy claros con el ámbito educativo, ya que pues se analiza cómo la organización de las sesiones, el clima emocional del aprendizaje, la implicación cognitiva del alumno y la forma de presentar esa información pues influyen en la eficacia del aprendizaje motor y sobre todo al desarrollo motor de eso que es nuevo, ¿no? Sobre todo al aprendizaje y al establecimiento de las conductas motoras de cara a eso que es nuevo. En este caso, a esa información pues derivada de los nuevos ejercicios o de las nuevas prácticas. Y además, bueno, pues eso, desde esta perspectiva, digámoslo así, neurológica o neuroeducativa, en el libro pues se defiende que una educación física basada en principios neurocientíficos pues puede mejorar sobre todo no solo el rendimiento, sino también la motivación, la autonomía y en este caso también la adherencia a la actividad física, es decir, el desarrollo continuo, la propensión, en este caso, a realizar continuamente, a establecer patrones de actividad física. Bueno, pues en conjunto el libro propone un modelo integrador mente-cuerpo que sitúa al cerebro como eje central del aprendizaje y del rendimiento, ofreciendo fundamentos teóricos y aplicados para entrenadores, docentes y profesionales del deporte. Como veis, bueno, como siempre digo y dije en el anterior capítulo, pues aquí voy a mostrar todos los enlaces, o sea que no os perdáis ninguno. De todas formas, muchas veces yo lo que suelo hacer a veces es hacer fotos de vídeos donde muestran también artículos, etcétera, y lo podéis ver, pero bueno, este es en Google Books, y bueno, se puede descargar, en este caso pagando, pero bueno, también muchas veces, a veces un poco sí que incito a que lo leáis, por si en este caso podéis ver cosas que os interese, o si os interesa a largo plazo, pues también comprarlo. A mí me gusta esta herramienta de Google Books porque muchas veces sí que puedes ver cosas sin tener que pagar el libro, sino que puedes tener acceso a la información, primeramente algo gratis, porque es verdad que no lo puedes tener en PDF, pero al menos lo puedes leer, los puedes ojear y si finalmente pues incluso usar, como siempre digo, de cara a una investigación, enlaces o frases, etcétera. Así que nada, pues este es el primer artículo, así que bueno, vamos a pasar seguidamente al segundo. Este es de la revista Nature o Nature. En este caso, bueno, he creído conveniente traerlo porque, bueno, como ya sabéis, pues intentamos, o intento en este caso, mostrar información deportiva, información que tenga cabida dentro del mundo psicológico y pedagógico, pero también avanzamos un poco más, o intento avanzar un poco también en cosas curiosas de la ciencia, ¿no? También, como digo, en revistas contrastadas. Así que bueno, aquí llega este título que es, bueno, traducido básicamente, es del 29 de diciembre del año pasado, o sea que está todo, realmente todos los artículos que voy a mostrar son muy recientes, o prácticamente intentaré que sea lo más reciente posible. Así que bueno, este es de 2025 y dice en la traducción que 2026 sea el año en que el mundo se una por la seguridad de la inteligencia artificial. Bueno, aquí el resumen, en este caso, aquí en este más que artículo es en esta editorial, pues el artículo plantea una reflexión estratégica y política sobre el desarrollo acelerado de la IA, en este caso de la inteligencia artificial, y por ende pues la necesidad urgente de establecer marcos globales de seguridad. Aquí en este texto pues se reconoce que la inteligencia artificial ya está transformando profundamente tanto la ciencia como la medicina, como la industria, la educación y también en este caso incluso la toma de decisión global en términos económicos, ¿no? Pero advierte, bueno, pues que su evolución sin una regulación, o en este caso una gobernanza adecuada, pues puede conllevar riesgos bastante significativos. El artículo, digamos, más centrado en materia, pues subraya que muchos sistemas de inteligencia actuales
inteligencia artificial actuales pues son cada vez más complejos. Obviamente ya sabéis que hay varios, Gemini, ChatGPT, bueno, varios. Si tenéis incluso algunos páginas o aplicativos de pago, pues también hay incluso dentro mecanismos de inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, ya sabéis que incluso, Google, pero ya tiene WhatsApp, etcétera, ¿no? Y aquí, en este caso, son sistemas bastante complejos que en este caso en ocasiones incluso son opacos y difíciles de controlar, como ya veis que muchas veces hay respuestas, hay preguntas, hay información que queréis obtener que aquí muchas veces no sabéis qué controlar, en el sentido de que la propia IA te ofrece muchísimas más cosas muchas veces de las que preguntas o muchas veces de las que necesitas, ¿no? Lo que también en este caso también ha planteado problemas relacionados con la fiabilidad, la transparencia, los sesgos, el uso indebido y también pues, las consecuencias no intencionadas. En este contexto, pues el artículo sostiene que la regulación fragmentada, es decir, basada únicamente en iniciativas nacionales o en este caso también regionales, pues es insuficiente para una tecnología que opera ya a escala global y que va a seguir en este caso operando a escala bastante global y sobre todo a nivel social cada vez con mayor amplitud. Por eso, en este caso, pues el artículo propone que 2026 2026 sea un punto, o sea, un año, ¿no?, que marque el punto de inflexión, un año en el que los países o instituciones científicas, empresas tecnológicas, organismos internacionales, etcétera, pues colaboren para sobre todo establecer principios comunes y estándares de seguridad y mecanismos pues de supervisión que también sean compartidos, porque ahora lo que ocurre, como he dicho antes, es que ya hay empresas tecnológicas, en este caso, hablamos de Google, de WhatsApp, etcétera, que ya, que realmente operan por sí solas, son individuales, están diciendo que intentan cada una mantener mecanismos regulatorios de esa inteligencia artificial que ellos han creado, o que estas empresas han creado, pero no hay un estándar, como digo, común, que es un poco lo que plantea esto, ¿no? Este texto. También, pues destaca que ya existen intentos, como digo, de regulación en distintas regiones del mundo y distintos países, en este caso incluso de diferentes estados como Estados Unidos, pero se insiste un poco en la falta de coordinación, esa falta de coordinación entre estamentos y estatutos, pues puede generar desigualdades, vacíos legales y riesgos sistémicos, que ahora mismo, por ejemplo, eso es lo que ocurre, ¿no? Tanto, no desigualdades, pero sí muchísimos más vacíos legales con respecto a la IA, y ya no hablamos en el campo científico o en el campo educativo, ¿no? Aquí, pues, es verdad que este artículo no entra en detalles técnicos, sino que adopta más pues, una postura clara, en este caso, pues, que la seguridad de la inteligencia artificial debe ser considerada una responsabilidad colectiva comparable a otros retos globales, como por ejemplo el cambio climático o la propia seguridad sanitaria, ¿no? O la propia coordinación sanitaria que existe en todos los países, digamos en este caso, de primer mundo. El mensaje central pues, es que el progreso tecnológico debe ir acompañado de una reflexión ética y política profunda, para así también garantizar que la inteligencia artificial pues, beneficie a la sociedad sin ponerla en peligro. También me ha gustado este artículo porque yo creo que en todas las revistas científicas, no sé si vosotros y vosotras soléis leer mucho, pero prácticamente todos los días aparecen este tipo de artículos, tanto en Science como en Nature, como en National Geographic. Prácticamente es raro ya no ver algún artículo que se dedique directamente o que hable sobre la seguridad o la transformación que está teniendo y que está un poco abocando la inteligencia artificial. Por eso, pues yo creo que intentaré no meterlo en todos los programas, pero sí es verdad que sepáis que esto ya es un tema muy recurrente, porque es verdad que va cada vez más rápido y cada vez se usa más, y pues también cada vez hay más opiniones y también más investigaciones en torno un poco al efecto de la IA, ¿no?, de la inteligencia artificial ya en todos los ámbitos de las personas y del mundo. Así que vamos a pasar al tercer, en este caso, artículo. Aquí directamente, esto ya son artículos científicos, pues que también, no sé si lo he dicho en el anterior programa, pero hay muchísimas bases de datos que yo también recomiendo, como PubMed o Google Scholar, etcétera, donde podéis encontrar ese tipo de
de artículos ahí dentro de esas plataformas, pues os derivan directamente a estos artículos, donde, bueno, pues no solo lo puedes descargar a través de estos bancos o de estas plataformas, sino que vais directamente a donde se publica, incluso a los autores o al original, al PDF en este caso, o artículo original. Y bueno, en este caso, también como dije en el anterior programa, voy a mostrar muchísimo en inglés, porque prácticamente la literatura científica, como ya sabéis, se muestra en inglés. Hay muchísimos artículos que o bien son escritos dentro del idioma español en inglés, o generalmente también es de hábito científico general, porque puede ser escrito en otros países con otros idiomas, pero generalmente ya sabéis que el idioma científico por antonomasia es el inglés. Así que no os extrañéis si cada 2x3 pues prácticamente casi todos los que vayamos viendo en estos programas son en inglés. Bueno, este tercero en la traducción, o traducido, más o menos viene a decir identificación y desarrollo del talento en el fútbol masculino. Es decir, una revisión, aquí hacen una revisión sistemática. Bueno, este está hecho, como he dicho anteriormente, está hecho por cuatro autores de habla hispana, 4 científicos, 4 investigadores, y en este caso pues fue mostrado en 2018. Bueno, este artículo, en resumen, pues presenta una revisión sistemática y la verdad es que bastante exhaustiva sobre los procesos de identificación y desarrollo del talento en el fútbol masculino, pues también con el objetivo de analizar críticamente cómo la investigación científica ha abordado ese tema y qué factores pues se asocian también con el éxito a largo plazo. Aquí ya sabéis que el fútbol, a este aspecto y respecto, cada vez aboga más por el desarrollo del talento infantil o juvenil, en este caso también a largo plazo, ¿no? Lo que se llama también desarrollo de canteras o desarrollo dentro de las canteras, ¿no? Se sabe perfectamente que ahora mismo el valor de la cantera, el valor del talento, de ese desarrollo de talento, es lo que muchísimas veces acaba siendo el valor auténtico del club. Ya se ve, bueno, ahora mismo en el fútbol de élite, prácticamente yo creo que el 70% de clubes ya están abogando por ello y llevan desarrollando este aspecto. Algunos llevan muchos años, otros han empezado los últimos 5 o 10 años, porque al final es como el auténtico valor del club es, digamos así en términos prácticos y económicos, son las plusvalías que sacas por la venta de esos jugadores, ¿no? De ese desarrollo ya a largo plazo que acabas vendiendo o bien dentro de tus equipos de élite o bien fuera en otros equipos de élite. Así que bueno, en este caso los autores pues revisaron miles de registros científicos. En este caso no data exactamente el número, me parece que está alrededor de los 1200 aproximadamente, siguiendo pues criterios metodológicos muy rigurosos. En este caso pues seleccionaron finalmente estudios que cumplían con los requisitos de calidad establecidos, que en este caso eran requisitos que habían sido establecidos fundamentalmente por los propios autores y sobre todo por la sociedad general. En este caso hay un punto donde se dice que los criterios son basados en la calidad científica de ellos. Encuentran muchísimos, incluso muchos resultados, pero se basan en una rigurosidad dentro de que sean artículos que han sido como demostrados y al menos que se muestren todos esos experimentos con detalles, cronologías, estadísticas, etc. Así que bueno, pues a partir de este análisis, este artículo concreto muestra que el talento en el fútbol es un fenómeno multidimensional, es decir, por muchos factores y muchas dimensiones dentro de tanto del deporte, pero en este caso dentro del fútbol, que no puede reducirse a una sola variable como, por ejemplo, la condición física o la habilidad técnica. Bueno, el texto destaca principalmente que además de los factores físicos y técnicos, pues juega un papel crucial variables tácticas, perceptivo-cognitivas y psicológicas, como por ejemplo la toma de decisiones, la percepción del entorno, la anticipación y la capacidad de adaptación a situaciones cambiantes dentro de los partidos o dentro del juego. Estos elementos pues, permiten a los jugadores responder de forma eficaz a la complejidad del fútbol real. Bueno, la revisión también señala limitaciones importantes en la literatura existente, como la falta de estudios longitudinales, en este caso, como digo, o el uso de muestras pequeñas y la tendencia también bastante grande a evaluar el talento
en momentos aislados en lugar de analizar su evolución a largo plazo. Los autores pues, argumentan que muchos sistemas de detección temprana de este talento pues, pueden ser poco fiables y generar sesgo también en la selección de los jugadores. En este caso, lo que han analizado es el tema del scouting, ¿no? Y cómo se prioriza y cómo se organiza ese scouting, porque muchísimas veces pues, aquí lo que hablan de los sesgos de los jugadores, ¿no? Ya sabéis que hay muchísimos sesgos dentro del fútbol, sobre todo como sesgos que están dentro de la cultura, o están dentro de las sociedades, pero que los jugadores africanos son mejores en tal, los jugadores sudamericanos son mejores en igual. Realmente, bueno, aquí estos estudios analizados no muestran exactamente que sea así, y tampoco muestran que las elecciones que se hacen o la búsqueda de ese talento sea exactamente así, por esos criterios tan muchas veces tan poco uniformes, ¿no? Luego también, pues, al final lo que concluye debido a esto es que propone un poco pues, avanzar hacia modelos de desarrollo del talento más integrales y dinámicos, y que tengan en cuenta pues, la interacción entre individuo, entorno y tarea, y que además pues, que reconozcan que el talento es un proceso en construcción más que una característica fija, ¿no? También sabéis, bueno, los que os guste o las que os guste el fútbol, ya sabéis que muchas veces los jugadores entran por el ojo o son seleccionados muchas veces por un partido singular, por un entrenamiento, por un vídeo, y luego pues se dan cuenta cuando llegan sobre todo arriba pues que no pueden, y sobre todo que no llegan a ser capaces muchas veces de poder resistir a la élite y sobre todo mantenerse, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes problemas del talento en el fútbol. Muchas veces no se sabe conservar y es talento que desaparece también porque las pautas de elección de jugadores, como hemos visto, o los factores dependen, pues, como digo, no solo de los factores físicos o técnicos, sino que también pues, de las propias variables tácticas del equipo donde vayas, del entrenador y luego pues de, sobre todo, características perceptivo-cognitivas y psicológicas, que eso muchísimas veces no se puede saber cuando eliges a alguien, ¿no? Incluso en el primer año o segundo año de un jugador en un club nuevo tampoco puedo saberlo, o también cuando tienen el salto, por ejemplo, de 8 a 10 años o de 10 años a 14, etcétera, ¿no? Los jugadores, ya sabéis, y jugadoras pasan por procesos psicológicos y biológicos de desarrollo y nunca se puede, no es solamente que sepan jugar bien al fútbol o que sepan tocar o que sepan pasar, ¿no? o que puedan correr más en una edad, sino que también saber exactamente un poco cómo les funciona, ¿no? Esas variables psicológicas para saber detectar en qué fallos o en qué momentos pueden fallar o en qué momentos quizás son jugadores que a largo plazo se pueden mantener psicológicamente. Y esto también, pues, ya digo que aquí cuando se eligen no se tienen en cuenta los factores sociales, inclusive ya no los cognitivos, sino los sociales. Entonces, bueno, pues eso, viene a decir que hay que reconocer que el talento es un proceso de construcción más que una característica fija. Bueno, pues nada, vamos al cuarto. En este caso, el cuarto es este. No sé si lo veis aquí. Bien. Bueno, viene a ser, este artículo está bastante bien. También antes me he referido a la página, aquí la veis, bueno, PubliMed. PubliMed tiene bastantes, en este caso, posibilidades de buscar y sobre todo gamas gamas organizativas, que en este caso pueden ser dentro de aquí, podéis encontrar opciones de más volcados a la medicina, más volcado a la psicología. PubliMed sí que ofrece, cuando pones si lo veis arriba, justamente cuando ponéis la búsqueda del artículo, el autor, pues te abre varios rangos, en este caso, o varias bibliotecas donde puedes encontrar información diversa, ¿no? Bueno, pues aquí nos hemos ido, me he ido en este caso a un aspecto que tiene que ver también más con el rendimiento físico, y aquí, bueno, pues ver un poco también más la condición física. En este caso, la traducción exacta es suplementación con cafeína y rendimiento físico, daño muscular y percepción de fatiga en jugadores de fútbol. Aquí también esto es una revisión sistemática. Bueno, como veis, está en inglés, pero también los autores son españoles. En este caso son 5 autores. Disculpadme,
Son 6. Y fue hecho en fue publicado, mejor dicho, en 2019. Bueno, pues este artículo, disculpadme un momento. Como veis al final del título, pues principalmente pues revisa de forma bastante sistemática la evidencia científica o las diferentes evidencias científicas que han encontrado sobre los efectos de la suplementación con cafeína en jugadores de fútbol, centrándose pues principalmente en 3 dimensiones principales: el rendimiento físico, el daño muscular y la percepción subjetiva de la fatiga. Os puede sorprender bastante el tema de la cafeína, ¿no? Bueno, yo no quiero meterme tampoco ni descifrar mucho más este artículo, porque está muy interesante, y también lo relacionado a cosas que muestra en este artículo. No lo quiero detallar entero porque me pasaría hasta media hora o más solamente hablando de este artículo o sacando frases de este artículo o conclusiones, pero bueno, principalmente los autores pues seleccionan estudios experimentales que evalúan, o en este caso, seleccionaron estudios concretos experimentales que evaluaban la ingesta de cafeína en condiciones controladas, analizando variables, pues, por ejemplo, como la velocidad, la potencia de salto, la capacidad de sprint repetido y el rendimiento intermitente, todas ellas relevantes para el fútbol de élite, o en este caso el fútbol competitivo. La revisión muestra que la cafeína presenta efectos ergogenéticos consistentes, especialmente en acciones de alta intensidad y corta duración, así como en la capacidad para mantener el rendimiento durante esfuerzos repetidos y constantes. Además, pues el artículo dice que varios estudios indican que la cafeína puede reducir la percepción subjetiva del esfuerzo, permitiendo en este caso a los jugadores tolerar mejor la fatiga durante el ejercicio. En este caso, pues también se examinan indicadores de daño muscular y recuperación, señalando que los resultados pues son bastante más heterogéneos entre sí. En algunos casos pues se observan efectos positivos o neutros, mientras que en otros no se encuentran diferencias claras, ¿no? Por tanto, pues esto le sugiere a los autores que los efectos de la cafeína pueden depender de la dosis, el momento de ingesta y las características individuales, en este caso, del jugador. En conjunto, pues la revisión concluye que la cafeína puede ser ayuda ergogénica, en este caso ergogénica, muy eficaz en el fútbol, siempre que se utilice de forma individualizada y sobre todo basada en las evidencias científicas y sobre todo que sea controlada. Aquí hay una palabra que yo creo que os ha llamado la atención, ¿no? Ergogénica, ¿vale? La vamos a buscar para que lo veáis. Bueno, pues simplemente las sustancias ergogénicas son aquellas que buscan mejorar el rendimiento físico y mental. Pueden ser naturales o sintéticas y se dividen en 3 categorías principales: fisiológicas, mecánicas y farmacológicas. Ejemplos comunes pues incluye la cafeína, la creatina, los esteroides anabólicos y los estimulantes, ¿vale? Así que bueno, es verdad que hay incluso en determinados deportes donde no se puede usar la cafeína bajo ningún concepto. Sí que es verdad que si se usa, como el propio, por ejemplo, atletismo, se tiene que usar con un control, se tiene que usar y también en determinados momentos. No se puede, creo que hay un periodo, no me acuerdo bien, pero hay un periodo exacto donde se puede usar entre competición y competición, pero es verdad que se revisan los valores porque, bueno, luego queda en sangre y, bueno, pues sí que puede alterar o afectar al rendimiento y la consecución de objetivos. En el fútbol también está controlado, pero es verdad que hay unas variables que se pueden usar. Hay, bueno, determinado porcentaje en este caso que se puede usar y no entraría dentro del ámbito del doping. Ya digo que las variables son bajas, porque intentan, ya está regulado desde creo que los años 80 finales, se reguló el uso de cafeína en deportistas. El fútbol posiblemente ya, bueno, sí que lo tiene, pero fue de los deportes, digámoslo así, que más tarde llegó, pero bueno, ya también está regulado las propias dosis. Bueno, pues vamos a continuar. Artículo, como digo, súper recomendable también. Aquí os va a derivar y podéis encontrar también, en este caso, otros, un poco más abajo, donde pone similar articles. Ahí podéis encontrar justamente, bueno, no sé si lo veis, aquí, donde podéis encontrar artículos muy chulos y también muy relacionados con
con la parte de rendimiento y la parte física. Bueno, pues vamos a ir ya con el último, en este caso que tiene en este caso que ver algo, pero bueno, entra más quizás dentro del campo de las enfermedades de riesgo o enfermedades mentales, ¿no? Bueno, este es titulado, ya lo veis aquí, es titulado Factores de salud y estilo de vida y riesgo de demencia en exfutbolistas profesionales. Está muy interesante, también, bueno, como digo, siempre recomiendo todos estos artículos, este especialmente también está bastante interesante. Es un tema también que no se aborda mucho, prácticamente no se aborda con exfutbolistas o exjugadores o incluso exdeportistas de élite, no se aborda tampoco, no hay demasiada información al respecto, sobre todo en los medios de comunicación, etcétera, pero por eso me ha parecido bastante interesante. En este caso, este sí que es en inglés, está publicado en 2024 y bueno, son autores, en este caso de habla inglesa, y bueno, pues principalmente analiza o viene a analizar a grandes rasgos la relación entre factores de salud y estilo de vida y el riesgo, pues como dice el título, de desarrollar demencia en exfutbolistas profesionales, también sobre todo comparándolos con la población en general, con muestras de población general y sobre todo población activa pero no deportista. Aquí, bueno, pues utilizan registros nacionales de salud, en este caso fue en Escocia, se hizo directamente, bueno, está publicado y está, digámoslo así, un poco registrado en Escocia, pero los análisis directamente son con registros nacionales de salud en Escocia, donde pues estos autores, como digo, examinaron la prevalencia de factores de riesgo modificables, como pueden ser la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la depresión, incluso la pérdida auditiva. Al final, bueno, pues el estudio de los autores encontraron que, aunque los exfutbolistas presentan un mayor riesgo de demencia, muchos de los factores de riesgo tradicionales no eran más frecuentes en ellos. En este caso, en algunos casos incluso eran menos prevalentes que la población general. Esto sugiere, por tanto, sugirió que estos factores no explican por sí solos el aumento de riesgo observado, en este caso riesgo de demencia, hipertensión, diabetes, etc. Los resultados sí que es verdad que refuerzan la hipótesis de que factores específicos del fútbol profesional, como por ejemplo la exposición repetida a impactos craneales, ya sabéis, golpes en la cabeza, a través de balón, a través de golpes cuando caes, golpes con rivales, etc. O sea, en este caso, impactos, pues podrían desempeñar un papel importante en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. El artículo subraya la importancia de seguir investigando estos mecanismos también, sobre todo después, y de considerar estrategias preventivas en deportes de contacto. Aparte del fútbol, otros deportes donde, sobre todo la superficie craneal, sufra impactos o se vea en riesgo de sufrirlos, ¿no? En conjunto, bueno, pues el estudio aporta evidencias relevantes para el debate sobre la salud cerebral a largo plazo en el fútbol profesional y destaca pues la necesidad de políticas de protección y de seguimiento de los deportistas después de su retirada. Ahora mismo, bueno, ya sabéis que desde prácticamente yo creo los últimos 10 años las asociaciones de exfutbolistas sí que es verdad que son cada vez más numerosas, cada vez más fuertes, incluso ya tienen bastante peso dentro de las federaciones. Pero bueno, siempre, o sea, es verdad que los exfutbolistas quizás desde los últimos 20 años tienen mucha más reincorporación y reinserción laboral que antes, pero bueno, todavía incluso un poco cómo afectó el deporte y sobre todo la exigencia de élite aquí cerebralmente o físicamente todavía no hay demasiados. Me ha gustado este artículo porque hay muy pocos que te hablen del estudio o qué pasa después, ¿no? Entonces, bueno, este sí me ha resultado curioso sobre eso, porque, como digo, no hay muchos que analicen qué le pasa al cuerpo o qué le pasa al cerebro después de un rendimiento de élite o un rendimiento psicológico y físico tan prolongado, ¿no? Y luego, pues que muchas veces también dependiendo, porque yo estoy casi seguro, me atrevería a decir que no es lo mismo las variables que puede dar, por ejemplo, un exfutbolista ahora, a partir del 2010 para adelante o ahora en 2020,
que los futbolistas que se retiraban en los años 80, 90 o principios de los 2000. Es verdad que esos valores, incluso la limitación que tenían, el rendimiento físico, cómo lo ejercitaban, cómo también ejercitaban su trabajo en la élite, era muy diferente a como es ahora. Así que bueno, por tanto, bueno, en este caso también, como he dicho antes, recomiendo encarecidamente este artículo. Y bueno, pues ya creo que hemos llegado ya a los 30 y poco de minutos y hemos llegado al final del quinto artículo. Bueno, pues nada, si habéis durado mucho, si habéis estado hasta el final, muchísimas gracias, como siempre, sobre todo por los likes, por escribir, por seguirnos, seguirme, bueno, o seguir al canal, en este caso, Psicopedagogía FC, por seguirlo y pues también, si os ha gustado ese programa, dadle a like, dadle me gusta y bueno, pues como digo al inicio también, aquí en este canal Psicopedagogía FC podéis encontrar de todo lo relacionado con la psicopedagogía, la psicología, la pedagogía o el fútbol como tal. Prácticamente, realmente lo que hay también contenido de UNED si queréis, para reforzar vuestros conocimientos, sobre todo en psicología. Así que nada, muchas gracias como siempre, un saludo y nos vemos en el siguiente programa. Un saludo, de nuevo, adiós, chao, chao.